A ver, pensemos en esto por un momento. Un poder en la mismísima antigua Roma, que podía parar un ejército en seco, así nomás, o cancelar una elección, o bueno, cambiar el rumbo de la historia. ¿Y cómo? Todo por interpretar la voluntad de los dioses. Y no estamos hablando de emperadores ni de generales, sino de algo mucho más sutil, los mensajeros de los dioses en la tierra. Y lo más loco de todo es que su legado está en nuestro vocabulario, en una palabra que usamos todo el tiempo. Cada vez que escuchamos que alguien inaugura algo, una tienda, un evento, lo que sea, pues sin saberlo se está haciendo eco de una de estas antiguas ceremonias romanas. Es increíble, ¿no? Ok, entonces, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Quiénes eran exactamente estos tomadores de presagios, estas figuras tan influyentes y, la verdad, bastante misteriosas de la antigua Roma? Bueno, su nombre era los augures. Y ojo, no hay que pensar en ellos como simples adivinos de feria, ¿eh? Para nada. Ellos eran parte de una de las instituciones más importantes y poderosas de todo el Estado romano. Eran, digamos, una pieza fundamental en ese engranaje gigante que era la política y la religión de Roma. Para entenderlos, hay que tratar de pensar como un romano de la época. A ver, antes de tomar cualquier decisión importante, pero cualquiera, la primera pregunta no era, ¿es una buena idea? O ¿tenemos los recursos? No. La pregunta era, ¿qué piensan los dioses de esto? Y claro, los augures eran los únicos con la línea directa para responder esa pregunta. Eran, por así decirlo, los intermediarios oficiales con lo divino. Y aquí está la clave de todo su poder. Sin su aprobación, que se conocía como un auspicium favorable, sencillamente nada pasaba. Absolutamente nada. Ninguna legión se movía para la batalla, ninguna asamblea se reunía para votar una ley. Su OK era literalmente indispensable. Perfecto, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo leían esas señales? No olvidémonos de la bola de cristal o las cartas del tarot. Lo de ellos era algo mucho más terrenal. Era casi una ciencia, una observación súper detallada y meticulosa del mundo que los rodeaba. Tenían todo un sistema, Clasificaban las señales divinas en 5 grandes grupos. Y podía ser cualquier cosa, de verdad. Desde un trueno o un rayo en el cielo hasta, no sé, un animal que se cruzaba en el camino. Todo, absolutamente todo, era un mensaje en potencia, que por supuesto, solo ellos sabían cómo interpretar. Pero su método más conocido, el que seguro todos hemos escuchado alguna vez, era la observación de aves. De hecho, de ahí mismo viene la palabra auspicio. Y no era tan simple como vi un pájaro. No. Ellos diferenciaban muy bien entre las aves que cantaban, como los cuervos o las lechuzas, y las aves de vuelo, como las águilas o los buitres. Cada una tenía su propio significado. Pero de todas sus técnicas, hay una que es especialmente rara por decirlo de alguna manera, y era crucial sobre todo para los generales que estaban a punto de entrar en combate. Se llamaba el tripudium, y suena casi a chiste, pero era muy en serio. Llevaban pollos sagrados, en jaulas a las campañas militares, y justo antes de la batalla les daban granos. Tratemos de imaginar la escena, ¿no? Todo un ejército romano listo para pelear, esperando en silencio a ver qué hacen unos pollos. La interpretación era súper directa, no había mucho que pensar. Si los pollos se lanzaban a comer con tantas ganas que se les caía el grano del pico, ¡excelente! Señal divina de que iban a ganar. Pero si los pollos no querían comer ni un grano, la batalla se cancelaba o se posponía. Así de sencillo. El destino de miles de soldados dependiendo del hambre que tuvieran unos pollos. ¡Increíble! Entonces, como ya vamos viendo, su trabajo iba mucho, pero mucho más allá de lo puramente religioso, ¿verdad? Todo este poder de interpretación al final se traducía en una influencia política, pero enorme. Y de nuevo, no eran unos ermitaños místicos viviendo en una cueva. Para nada, pertenecían a una especie de club súper exclusivo, el Colegio de Augures. Y sus miembros, ¿quiénes eran? Pues muchas veces los mismos senadores, cónsules, la gente que ya gobernaba Roma. Ser augur era un símbolo de estatus, de poder. Su verdadero poder, el poder real, estaba en su capacidad de decir no. Así de simple. Al declarar un presagio como desfavorable, un solo augur podía paralizar por completo la maquinaria del Estado. Podía posponer asambleas, cancelar elecciones, frenar en seco una campaña militar, lo que fuera. Tenían básicamente un poder de veto divino. Pero claro, como todo en la historia, y más en la de Roma, su época de oro no iba a durar para siempre. Con el paso del tiempo, su poder real fue
diluyéndose, pero su influencia nunca se borró del todo. Su momento de máxima influencia fue, sin duda, durante la República. Cuando llegó el imperio, las cosas cambiaron, y su poder real se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta que el cargo se convirtió en algo más bien simbólico. Y bueno, con la llegada del cristianismo, desapareció. Pero, como ya adelantamos al principio, algo de ellos logró sobrevivir, y de la forma más curiosa. Y así es como volvemos exactamente al punto de partida. Cada vez que decimos que algo tuvo un comienzo auspicioso o que vamos a la inauguración de un evento, estamos, sin siquiera pensarlo, usando el lenguaje de los augures. Ese es su verdadero legado, el que se quedó grabado para siempre en nuestras palabras. Y claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Si algo tan específico como observar el vuelo de los pájaros pudo terminar dando forma a nuestro vocabulario de hoy en día, ¿cuántos otros secretos, cuántos otros ecos del mundo antiguo estarán escondidos en nuestra vida cotidiana, ahí, esperando a que alguien los descubra?